Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de la farándula turca, y tenemos un tema que estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar un rumor que ha estado circulando y que tiene como protagonistas a dos de las figuras más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista: el pasado de Hande Erçel persigue a Kerem Bürsin. Descubre el motivo. ¿Qué significa esto exactamente? ¿De qué pasado estamos hablando? ¿Y cómo podría estar afectando a Kerem? Antes de adentrarnos en los detalles, quiero hacerles una invitación especial. Si aman este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas, y si disfrutan de las discusiones sobre la vida privada y profesional de las estrellas, entonces este es su lugar. No olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ya que están, activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la ficción para convertirse en una relación real que conquistó a millones de fans alrededor del globo. Sus seguidores, conocidos como Hande Kerem fans, han estado expectantes de cada uno de sus movimientos, de cada publicación en redes sociales, de cada aparición pública. La pareja se convirtió en un fenómeno y su amor, o al menos lo que proyectaban, era admirado y envidiado a partes iguales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones perfectas a menudo guardan sus propios desafíos. Y es precisamente de esos desafíos de donde surge la pregunta que nos trae hoy aquí: ¿el pasado de Hande Erçel está, de alguna manera, persiguiendo a Kerem Bürsin? Para entender esto, debemos retroceder un poco y analizar la trayectoria de Hande Erçel, especialmente en lo que respecta a sus relaciones anteriores. Es importante recordar que Hande Erçel no siempre fue la estrella consolidada que es hoy. Como muchos actores, tuvo sus inicios, sus primeras oportunidades y, por supuesto, sus primeras experiencias amorosas en el ojo público. Una de las relaciones más mediáticas y que generó un gran revuelo en su momento fue su noviazgo con el cantante turco Murat Dalkılıç. Estuvieron juntos durante un tiempo considerable y su relación era muy pública, apareciendo en eventos juntos, compartiendo momentos en redes sociales, y siendo una pareja recurrente en la prensa rosa turca. Cuando Hande y Kerem comenzaron su relación, para muchos fans, supuso un nuevo capítulo, una nueva ilusión. La diferencia, y aquí es donde reside la clave del asunto, es que la sombra de Murat Dalkılıç, o más bien las repercusiones de esa antigua relación, parece que han resurgido de una forma inesperada. ¿De qué manera? Pues bien, los rumores y las especulaciones giran en torno a un posible resentimiento o una influencia persistente de Murat Dalkılıç en la vida o en la carrera de Hande y por ende en la de Kerem. Se habla de que a pesar de que la relación entre Hande y Murat terminó hace tiempo, y de que ambos han seguido caminos separados e incluso han tenido otras relaciones, existe una especie de cuerda que aún los une, o al menos, que genera comentarios y comparaciones constantes. Los seguidores más antiguos de Hande Erçel recordarán la intensidad con la que se siguió la relación con Murat Dalkılıç. Había un gran número de fans que apoyaban a esa pareja, y cuando llegó Kerem Bürsin a la vida de Hande, inevitablemente hubo una división. Algunos fans leales a la antigua pareja comenzaron a hacer comparaciones, a criticar la nueva relación, e incluso a defender la conexión que Hande tenía con Murat. Lo que parece estar ocurriendo ahora es que, con los altibajos que toda relación puede tener, y ante ciertos comentarios o especulaciones sobre Hande y Kerem, algunos de estos antiguos fans de Murat Dalkılıç han vuelto a la carga. No se trata de que Murat esté haciendo algo directamente, sino más bien de que su nombre, o la memoria de su relación con Hande, es utilizado por algunos para generar controversia o para intentar desacreditar la relación actual de Hande con Kerem. Imaginemos la escena: Hande y Kerem publican una foto juntos. Inmediatamente en la sección de comentarios, aparecen mensajes del tipo: con Murat se veía más feliz, esta relación no durará, Murat era el indicado, o comparaciones directas sobre el éxito o el estilo de vida. Estas comparaciones, aunque parezcan inocentes para algunos, pueden generar una presión innecesaria sobre la pareja. Ahora, ¿cómo afecta esto a Kerem Bürsin?
Pues de varias maneras. En primer lugar, la constante comparación y la sombra de una relación pasada pueden ser desgastantes. Kerem, como pareja de Ande, se ve expuesto a estas críticas y comentarios indirectos. Aunque él sea una persona fuerte y segura de sí misma, es natural que estas cosas puedan afectar, aunque sea mínimamente. En segundo lugar, y quizás más importante, la influencia de estos comentarios puede generar una percepción negativa en el público general, o al menos sembrar dudas donde no las hay. Si un número significativo de personas continúa asociando a Ande con su pasado, y utiliza esa asociación para opinar sobre su presente, esto puede generar una especie de ruido alrededor de su relación con Kerem. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias y de generar polémicas, a menudo se hacen eco de estos rumores. Si un antiguo fan de Murat comenta algo en redes sociales, y un portal de noticias lo recoge, se amplifica la historia y se le da más peso del que quizás debería tener. Esto, a su vez, puede llevar a que más personas se interesen por el supuesto conflicto, y así se crea un ciclo. Además, es posible que algunos de estos comentarios surjan de personas que simplemente no han aceptado el fin de la relación entre Ande y Murat, y que se aferran a la idea de que esa fue la relación ideal. Esta nostalgia por el pasado, o esta resistencia a aceptar el presente, es un fenómeno común en las dinámicas de los fans. Otro aspecto a considerar es la forma en que la prensa turca a veces presiona a las celebridades para que den declaraciones sobre sus relaciones pasadas, presentes o futuras. Es posible que ante la insistencia de los reporteros, y ante las preguntas relacionadas con Murat Dalkl, Ande o Kerem se vean obligados a responder, lo que inevitablemente reabre viejas heridas o genera titulares controvertidos. Lo que deberíamos entender es que la vida de las celebridades, y especialmente sus relaciones, no son estáticas. Las personas evolucionan, las relaciones cambian, y lo que pudo ser una pareja popular hace años no tiene por qué definir su presente. Hande Erçel ha seguido adelante, ha tenido una relación exitosa y muy querida con Kerem Bürsin, y ambos han construido su propia historia juntos. Entonces, ¿está el pasado de Hande Erçel persiguiendo a Kerem Bürsin? En un sentido literal, no. Murat Dalkl no está interviniendo activamente en su relación. Sin embargo, la asterisco memoria de esa relación, y la persistencia de algunos fans en compararla o en utilizarla para generar controversia, sí que genera un eco que puede ser percibido como una sombra o una persecución indirecta. Es el eco de un pasado que algunos no quieren dejar atrás, y que se proyecta sobre el presente de la pareja. Es un recordatorio de lo compleja que puede ser la vida de las figuras públicas, donde cada relación, cada decisión, y cada paso que dan, está bajo el escrutinio constante del público y de los medios. Y es ahí donde la fortaleza mental, la unidad de pareja y el apoyo de sus fans verdaderos se vuelven cruciales. Para Kerem, esto puede significar tener que lidiar con comentarios y comparaciones que no tienen nada que ver con él o con su relación actual, sino que son un reflejo de las opiniones y expectativas de terceros. Es, en esencia, tener que navegar por las aguas de la opinión pública, donde las comparaciones con el pasado son una constante. Lo interesante de todo esto es cómo los fans, con su pasión y su dedicación, a veces crean sus propias narrativas alrededor de sus ídolos. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, parece que la narrativa del pasado de Hande con Murat Dalkl sigue latente para un sector de la audiencia, y de vez en cuando, resurge para añadir un toque de drama a la historia. En resumen, el motivo por el que se dice que el pasado de Hande Erçel persigue a Kerem Bürsin no es por una acción directa de Murat Dalkl, sino más bien por la asterisco persistente influencia de las comparaciones y los comentarios de algunos fans que prefieren idealizar la relación pasada de Hande con Murat, y que utilizan esta comparación para opinar o criticar la relación actual de Hande con Kerem. Es un fenómeno que pone de manifiesto cómo las relaciones pasadas pueden seguir teniendo un eco en el presente de las celebridades y cómo la opinión pública puede ser una fuerza poderosa, para bien o para mal. Y ahí lo tienen, amigos. Un análisis de este rumor que ha estado circulando. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí desgranarlo. Hemos visto cómo las relaciones pasadas, incluso después de mucho tiempo, pueden seguir generando conversación y, en ocasiones, cierta presión sobre las relaciones actuales. Hemos hablado de la influencia de los fans, de los medios de comunicación y de la constante exposición a la que están sometidas las celebridades. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el pasado de Hande realmente persigue a Kerem? ¿O es simplemente el resultado de la constante mirada pública sobre las celebridades?
Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, sus reflexiones, todo. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más noticias y más curiosidades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Adiós.